Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Buenas noches, querido pueblo de Cuba. Les habla Diego Suárez, nuestro chairman de la Fundación Inspira América, el doctor Marcel Felipe, está hoy fuera de Miami y no puede participar con nosotros en este programa. De todas maneras, para mí es un privilegio el poder dirigirnos al pueblo de Cuba de la isla, como lo hacemos todas las semanas, para poder estar comunicados con nuestro querido pueblo dentro de la isla de Cuba. Hoy vamos a tener a una persona muy excelente que ha sido un combatiente formidable por la causa de la democracia y la libertad dentro de Cuba y que se encuentra por aquí por Miami. Estoy hablando del presidente del Partido Republicano dentro de Cuba. Muy significativo para nosotros que sea el Partido Republicano, pues nos da mucha satisfacción. Me estoy refiriendo a ese gran cubano, Ibrahim Bosch. Ibrahim, bienvenido al programa. Muchas gracias, Diego, y ante todo saludar a la audiencia de ustedes de ese programa en Cuba y felicitarlos por esa excelente fundación que han creado, que se encuentra al frente de ella Marcel Felipe. Felicitarlos por esa iniciativa, ese trabajo, y también por este programa que contribuye a llevar un poco la verdad o la realidad de los sentimientos del exilio cubano con relación a nuestro sufrido pueblo. Muchas gracias por invitarme y estoy a su disposición. Bueno, pues formidable, nos alegra mucho. Tú sabes que este programa se llama Voces que Inspiran y yo creo que es muy importante porque necesitamos que el pueblo cubano tenga esa inspiración y sobre todo tú que tienes tanta vocación de patria, pues puedas transmitir. Ibrahim, ¿en qué parte de Cuba tú naciste? Bueno, realmente es curioso. Yo soy de Regla, natural, inscrito en Regla. El pueblo de Regla, el pueblo ultramarino de Regla, así como se llamaba en Cuba. E increíblemente, nosotros emigramos al revés, o sea, la migración la hicimos hasta a Cienfuegos, y ahí desarrollé una parte importante de mi vida, incluso hasta venir para acá, para el exilio. Y cuando muchas personas me preguntan, excepto un caso así específico, o sea, cuando se está en conversación normal, digo que soy de Cienfuegos, pero realmente estoy inscrito en Regla y soy natural del municipio de Regla, en La Habana. Yo conocí Regla, yo en mi juventud fui a Regla, quiero decirte que a mí me gustaban unos bembés que daban allá en Regla muy buenos y estuve en 3 o 4 ocasiones por allá divirtiéndome en la juventud que íbamos a Regla a divertirnos. Íbamos en la lanchita de La Habana, de la lanchita de Regla, íbamos de La Habana a Regla y tengo muy buenos recuerdos del pueblo de Regla. Eran en aquella época los reglanos tenían fama de ser muy valientes, de ser muy eran gente que por cualquier cosa inmediatamente iban a una pelea, eran gente pero gente formidable, como todos los cubanos, chicos. Yo creo que desgraciadamente este secuestro que ocurrió a principios de 1959 por este grupo de bandidos que se decían que eran patriotas, y en definitiva lo que hicieron fue secuestrar la isla para conculcarle los derechos a todos los cubanos, desterrar a una enorme cantidad de cubanos, fusilar a muchísimos, a otros mandarlos a la cárcel y luego después pues quitarle las propiedades a todo el mundo. Allí nadie podía tener nada y todo tenía que ser del Estado, que en definitiva no era del Estado, sino de la familia Castro y del grupo de bandoleros que en definitiva, bandoleros y asesinos que secuestraron la isla. Entonces, en Cienfuegos
es donde tú, porque tú, ¿en qué año naciste tú? Si no es... No, ningún problema. 1957. 57, así que tú naciste un par de años antes de la revolución. Tú eras un niño cuando, o sea, que tú casi naciste con la revolución, o la mal llamada revolución nació contigo. Entonces tú eres producto del nuevo hombre que Fidel Castro trató de crear. Correcto. Mira, en ocasiones, Diego, yo le comento a hermanos de aquí del exilio que nuestro pueblo, al llevar tantas generaciones en ese oscurantismo gubernamental que ha habido, porque eso es algo siempre con el secretismo. Recuerda que este régimen no les rinde cuentas al pueblo en ningún momento, nadie los fiscaliza, o sea, viven como en todo es secreto. En los últimos tiempos han salido a relucir muchas cosas que antiguamente el pueblo no tenía acceso, y ahora con la nueva tecnología, bueno, pues se accede a mucha información. Pero el cubano como tal, de todas estas generaciones formadas, no tiene hábito, no tiene cultura de vivir en libertad, no sabe vivir en libertad y no sabe lo que es el tremendísimo honor y privilegio y orgullo de poder vivir en libertad. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos pasa con eso? Que un hombre formado llega con 20 o 30 años aquí, nunca ha vivido en libertad. Vienen incluso aquí a nuestro exilio, viven, disfrutan, comparten, prosperan, crecen desde el punto de vista económico. Sin embargo, no se saben manejar, no asumen, no disfrutan, no ejercen ese increíble estatus de vivir en libertad. Y es por la formación, esas generaciones formadas bajo una tiranía. Hay personas... Yo hablaba con una persona recientemente, con un individuo que es locutor prominente allá en el oficialismo allá, y visita aquí Miami, y el joven me decía, yo nací mirando el noticiero con esa persona delante y he crecido. O sea, él lo único que ha visto a ese hombre expresándose en el noticiero, y le chocaba que con las cosas que esa persona decía dentro de la isla, ante la televisión, verlo aquí como no traicionando, porque esta gente no tienen concepto de fidelidad, ni están arraigados a una cosa porque creen que es verdad y es bueno y es positivo, sino por oportunismo y ventajismo. Entonces a él le chocaba, y ese joven, lo único que había visto del locutor era esa persona. Eso es por ponerte un ejemplo. Entonces, hay veces que nos choca y decimos, concho, pero ¿cómo se expresan así o se expresan así? Realmente es que la formación no la tienen de vivir en libertad. Y en ese aspecto, Inspira América y este tipo de programas puede hacer mucho, puede hacer muchísimo, por la sencilla razón de que algo que parece que uno da por hecho, no, ya llegó aquí, es libre, se va a comportar como tal, no, porque su formación no es en un ambiente de libertad. Entonces eso hay veces que le choca. Y si nuestro pueblo hacia el interior de la isla, a través del programa y los trabajos que hace Radio Martí, supiera lo ventajoso que es vivir en libertad, es increíble. Yo hablando con un grupo de personas bastante inteligentes, estábamos conversando, Diego, con liberar las fuerzas productivas del país. Fíjense qué cosa con liberar las fuerzas productivas del país. Es increíble. Los frijoles se dan a los 3 meses, el boniato se da a los 3 meses. Una gallina saca a los 21 días de los pollos. Una puerca para los 3 meses y 21 días. O sea, en cuestión de un año hay una cantidad de alimentos, pero tienes que liberarlos y permitir que los vendan, que sea el mercado quien manda y no estar imponiéndole cosas. Le exigen a los campesinos o a las personas que le dieron esta tierra para trabajarla, que le tienen que vender el % mayor a ellos al precio que el régimen pone. Entonces, es increíble si nuestro pueblo supiera eso, solamente que
la libertad y liberar las fuerzas productivas del país. Y mencioné una serie, yo no soy especialista agrícola, pero es increíble la cantidad de productos agrícolas que se dan en un periodo menor de los 6 meses. No quiere decir que se resolverá el problema, ¿no? Porque mira, lo que estoy mencionando es un problema que es mucho mayor, que es saber vivir en libertad. Entonces, ¿qué sucede? El mayor problema nuestro es lo que hemos hablado muchas veces en diferentes medios, que es el problema, rescatar y resolver el problema humano, que eso durará más tiempo. La parte económica se recupera relativamente rápido, a pesar de que el país está totalmente destruida su infraestructura. Eso hay que pero fíjate, yo tengo una experiencia muy formidable. En 1980 aquí llegaron 125,000 marielitos, como se llamaron, y la gente que vinieron por el Mariel eran 125,000. Lo único que cambió fue el sistema de vivir en la esclavitud a vivir en libertad. Una vez que adquirieron la libertad, porque primero viene la libertad y después viene la prosperidad. No puede haber prosperidad sin libertad. Primero libertad y después prosperidad. En Cuba, la tiranía castrocomunista no puede permitir bajo ningún concepto de que la gente prospere, porque si la gente prospera, inmediatamente van a querer un cambio de sistema, y entonces ellos tienen que mantener a la gente muy limitada. Es por eso que el gran engaño con los cuentapropistas, o sea, si un cuentapropista en definitiva en Cuba no es más que un rehén del Estado tiránico castrocomunista, que en definitiva es quien lo gobierna todo. Un cuentapropista pues está limitado y gobernado de una forma rígida, donde ellos no pueden prosperar nada más que hasta cierto límite, porque cuando se ponen demasiado prósperos, inmediatamente le cortan ese privilegio de poder. Y el hombre que nace libre, o el hombre que conquista la libertad, y esta es parte de lo que tenemos que transmitirle al pueblo de Cuba. Exacto. Yo creo que el pueblo de Cuba, de la isla, tiene que entender que son 4 generaciones las que han pasado ya. Me parece que es demasiado tiempo, aunque 4 generaciones no es mucho en la vida de un país, pero sí es mucho en la vida de los hombres, sobre todo los que hemos tenido que envejecer, cargarnos de años fuera de la patria, educar familia y crear un nuevo sistema de vida, porque en nuestro país no se nos permitió hacerlo. Yo disfruté de la Cuba republicana, un país que solamente tenía 56 años de establecido cuando llegan estos bandidos y secuestran la isla, y el país estaba próspero. A pesar de todos los errores, los inconvenientes, pero ya teníamos una alternabilidad en el poder, y entonces ocurrieron cosas que no debían de haber ocurrido, como el 10 de marzo y luego después todo lo que vino, pero en definitiva eran experiencias que teníamos, y yo creo que el advenimiento de la tiranía castrocomunista, sin lugar a dudas, se ha demostrado. No sé si tú has leído el libro que se llama El Soviet del Caribe, donde se demuestra y podemos estar absolutamente seguros que la entonces Unión Soviética y el servicio de inteligencia de la Unión Soviética antes de la KGB fue quien planificó y quien hizo para que utilizara a Fidel Castro y sus acólitos para todas estas cosas. Y el Partido Comunista de Cuba, los que estaban comprometidos con la Unión Soviética, fueron los que colaboraron para poder, con Fidel Castro, pues llegar a lo que se llegó, y en definitiva, pues los resultados los sabemos. Yo creo que eso no debemos de analizarlo mucho, sino analizar las consecuencias de lo que aconteció, y cómo un país que estaba próspero en libertad y que habíamos avanzado tanto, a pesar de ser el país más joven de América, el último que nos liberamos del yugo español en 1902, y entonces resulta que siendo el país más avanzado, pues se ha convertido en el país más pobre del hemisferio occidental. Yo creo que la libertad para el cubano, ¿cómo vamos nosotros, Ibrahim, y tú eres joven y dentro de Cuba has estado trabajando para estas cosas? Tenemos que convencer al pueblo cubano de la isla
de que tenemos que conquistar la democracia y la libertad para Cuba. Yo creo que el cubano tiene que entender que los derechos que se los han confiscado, porque más importante que los bienes materiales son los derechos del hombre, y en Cuba el hombre no tiene ningún derecho. Cuando digo hombre hablo en forma genérica, claro. Hombres y mujeres. Antes nosotros no teníamos que decir las mujeres y los hombres. Cuando hablábamos así, pues es como se entendía. Quiero que el pueblo de Cuba me entienda. Les habla un veterano. Yo, pues cuando vine para Estados Unidos a principios de 1961, pues era un muchacho. No pude regresar a Cuba nunca y sin embargo, pues no lo hubiera hecho por principio. Pero de todas maneras, pues siempre hemos pensado cómo ese regreso glorioso de los miles, porque ya casi somos 3 millones de cubanos los que estamos en el exilio, y el pueblo cubano del exilio está ansioso de regresar, no a reconquistar ninguna propiedad, ni muchísimo menos. Esos son cuentos de la tiranía castrocomunista. Ningún cubano del exilio está pensando si va a recuperar su casa o no va a recuperar. No, las casas son de las que la viven y se acabó. Eso ya es otra historia. Pero el pueblo cubano de la isla tiene que despertar, tiene que entender. Mira, yo quería mencionar algo que es importante. Hoy, lo que está sucediendo en Venezuela es algo formidable. Y más de 54 países han reconocido, y más que reconocido al presidente Guaidó, que es el presidente interino, han desconocido a Maduro como presidente. O sea, sé que eso es importantísimo, y ese apoyo internacional, como es natural, nosotros nunca lo tuvimos, porque en las épocas en que se estaba luchando con las armas en contra de la tiranía castrocomunista, el pueblo todavía estaba embriagado por aquel sinvergüenza que se llamó Fidel Castro, y que en definitiva pues hablaba bien, convenció a la gente, y hubo un pueblo cubano muy idealista que respaldó a aquella mal llamada revolución. Pero bueno, tú has estado en esas luchas, y dentro de Cuba tú sí viviste cómo se educaban a esos muchachos y cómo se creaba ese nuevo hombre. Ese nuevo hombre del que habla, lo que mejor aprendió fue a la doble personalidad, al doble comportamiento, y es bien doloroso, pero eso es lo que enseñaron y obligaron a desarrollar en los cubanos. Y los privaron, como tú decías, de todos sus derechos y de las iniciativas, lo castran de las iniciativas, del pensamiento de éxito, del liderazgo, porque el liderazgo no solo es político, lo hay empresarial, hay hombres que son excelentes, los trabajadores sociales, es en diferentes ramas de la vida de un pueblo en que se desarrollan líderes. Entonces, todo eso lo castró, lo bloqueó, y eso limita mucho. También hay un problema para la comunicación en Cuba de cualquier mensaje, es la ausencia de ningún medio de difusión por el que se pueda hacer ningún tipo de oposición. Cuando me mencionas lo de Venezuela, quería comentarte, quizás sea bueno que el pueblo lo sepa, del pueblo de Cuba, existe una situación geopolítica en el área, también mundial, pero vamos a referirnos al área. Por ejemplo, en Ecuador estaba Correa, que era un acólico del régimen de La Habana y formaba parte de la comparsa delincuencial de América Latina, está preso en Holanda. El actual presidente de allí incluso rompió relaciones con Cuba. En Argentina teníamos a los Kirchner, unos acólicos y otros elementos delincuentes de América Latina, gobiernos corruptos y delincuenciales que se apoyaban entre ellos económicamente para mantenerse en el poder. No existe, está presa la señora o retenida en su casa con causa pendiente, y hay un Macri. En el caso más, en Colombia no está un santo y está un joven bastante vertical, cosa que no tuvo Uribe. Esta situación geopolítica en el área no la tuvo Uribe. Uribe tenía al chavismo y todas estas personas. Tenemos a un Ortega en Nicaragua en una situación de defensa de supervivencia,
cualquier momento puede pasar. Esos son otros jóvenes y pueblo que se ha tirado a la calle en la búsqueda de la libertad. Los están matando igual que en Venezuela, con la participación de la mafia militar cubana, y los matan allí brutalmente. Lo que Nicaragua no tiene el relieve económico y la magnitud y la envergadura de Venezuela y eso, pero los esfuerzos de ese pueblo por su libertad están patentes en estos momentos. En conclusión, el orteguismo lo que está es en retirada. Tiene la situación más interesante, que es la de Brasil, que allí radicaba el Foro de Sao Paulo. Llevaban muchísimos años con una corrupción inmensa y ha salido un hombre extremadamente vertical, deseoso de la transparencia, un hombre completamente con un pensamiento libertario y de transparencia. Lo que ha sucedido es que de los 2 meses que llevaba en el poder, uno se lo metió ingresado en el hospital desempeñándose su vicepresidente. Una semana se la pasó en Davos, en la conferencia económica esta que sabemos que él tuvo que participar y casi seguro no había gobernado nada, y se le han presentado una serie de situaciones típicas de un gobierno, un equipo de trabajo que comienza con el detalle de 1 mes fuera, o sea, no lo que lleva es 2 meses y lo que va de este. Entonces, algunos hermanos latinoamericanos pensaron que como que no, lo primero que tuvo que abandonar fue el problema de relaciones exteriores, y vimos reflejado y pensamos que no estaba haciendo todo lo posible cuando la entrada de ayuda humanitaria. Hay circunstancias que se presentaron que no vamos a analizarlas, pero tenemos un Bolsonaro que ha desmantelado el Foro de Sao Paulo, ha propiciado un nuevo foro de libertad. La prensa negativa y amarillista lo trata de tildar de extrema derecha. Eso es lo que hacen los flojos y los débiles, que no son capaces de asumir una posición política recta y se van por lo políticamente correcto. No es de extrema derecha, simple y llanamente, ni siquiera es un hombre de libertad, es un patriota, quiere lo mejor para su país. Igual pasa aquí cuando tildan al presidente de una serie de cosas y lo que son es patriotas. O sea, la situación geopolítica del área puede que haya saltado algún país, ha cambiado completamente el viento a popa a favor de la libertad, y se les ha puesto de frente y con mal tiempo a estas bandas de gobiernos corruptos y delincuenciales que teníamos en América Latina, apoyados por el petrodólar de Venezuela, y creo que se presenta una situación, súmale la situación de la presidencia actual de los Estados Unidos, que no es un Obama, no es un Clinton, porque lo que le pasó a Uribe era que estaba rodeado. Uribe tenía toda esta gente que dijimos que han caído y él estaba solo, pero ahora la situación es diferente, y con un presidente en los Estados Unidos bastante interesado en no permitir el socialismo dentro de los Estados Unidos, que ha estado haciendo cola para tocar en la puerta de la Casa Blanca, que al frente de ellos se encuentra Bernie Sanders, y sin embargo se han dado cuenta y está poniéndole un coto y está usando de ejemplo de lo negativo que sería la instauración del socialismo aquí en Estados Unidos. Está citando de ejemplo a Venezuela y a otros países, incluido Cuba. Recientemente, creo que fue Pompeo, dijo que Cuba, no había país que haya hecho más por generar miseria que Cuba. Es una vergüenza, como usted mencionaba ahorita, en la posición que se encontraba la joven república, en la situación que nos tiene este régimen y este sistema, que nos tiene a la altura de Haití. Yo creo que nuestro pueblo tiene ahora que aprovechar esos accesos de tecnología, dedicarle un poco de tiempo a informarse de lo que es la verdad, no los poemas que le recita la tiranía, y darse cuenta que lo que tiene la solución definitiva del problema de Cuba pasa por su libertad. A partir de la libertad viene todo. La libertad le abre las puertas a todo lo demás. Reconquista de los derechos, prosperidad económica y estándar de vida que debe aumentar con relativa velocidad en el país, dado el lugar en que se encuentra tan paupérrimo, y el ansia increíble del exilio de participar en la reconstrucción. Habrá inversiones y habrá mucha ayuda. Hay muchos
hermanos aquí en el exilio que temen en ocasiones contribuir con sus familiares y sus parientes en la reconstrucción de su vivienda porque saben que aquello allí no es serio, no hay leyes que protejan al ciudadano y cuando, como mismo comentabas ahorita, abre la situación de los cuentapropistas y cuando le da la reverenda gana, coge y los acusa de cualquier actividad delictiva, le quita todo. Está demostrado, sí. Mira lo que le ha pasado a los repatriados, que han caído como tontos, y esa es una muestra de que siempre la manipulación tiene, los discursos manipulativos del régimen tienen oídos que los oyen, porque no era para que ningún cubano que salió de allí en busca de la libertad acepte ninguna migaja del régimen de la repatriación. Ibrahim, deben analizarlo. Fíjate, estamos llegando al final de la primera parte del programa. Desgraciadamente el tiempo es el tiempo, pero quédate en línea porque vamos a hacer la segunda parte y ahora vamos a terminar esta parte porque se nos acabó el tiempo. Quédate en línea que vamos a seguir. Querido pueblo de Cuba, nada, es muy interesante lo que nos está ilustrando Ibrahim Bosch. Yo creo que vamos a analizar, porque lo que tenemos que pensar soluciones, qué debe hacer el pueblo de Cuba, cómo se debe comportar, qué debemos hacer, cómo tenemos que cooperar juntos el pueblo de Cuba y del exilio. Pueblo de Cuba, ha sido un placer y un privilegio poder dirigirnos a ustedes. Un fuerte abrazo para todos. En breve regresamos con Voces que Inspiran. El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83º aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos. Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba. Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba. Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento. Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad. Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad. Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien. La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida. Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos. Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. La Tremenda Corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Nosotros los adivinos. Nosotros somos científicos porque practicamos las ciencias ocultas. Yo no veo esa ciencia por ninguna parte. No las puede ver. ¿Por qué? Porque están ocultas. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos! Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran. Querido pueblo cubano de la isla, les habla de nuevo Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América. Es un placer y un privilegio poder dirigirnos al pueblo dentro de la isla, al pueblo cubano, ese pueblo esclavizado. Como estábamos comentando anteriormente, tenemos con nosotros a un distinguido cubano, luchador por las causas de la patria y que en definitiva bastantes años de lucha, Ibrahim Bosch. Ibrahim, bienvenido de nuevo al programa y como estábamos comentando, me parece excelente toda la exposición que hiciste. Lo que el pueblo cubano de la isla, fíjate, el Consorcio de Naciones internacionalmente ha puesto mucha atención a lo que está sucediendo en Venezuela. Hoy lo que está sucediendo en Venezuela es noticia diaria, las 24 horas, en todas partes del mundo. Pero eso se ha conseguido única y exclusivamente porque el pueblo venezolano, valientemente, en una forma increíble, no ha dejado de protestar un solo día para poder conseguir su democracia y su libertad. La tiranía de chavista, castrochavista, manejada hoy por el mal llamado presidente Maduro, pues es una tiranía terrible, tan terrible como la cubana, y además allí están también la inteligencia cubana y están los cubanos asesorándolos en todo. Y Maduro fue preparado, entrenado y educado en Cuba precisamente para eso. Pero el pueblo y esas grandes mayorías populares del pueblo venezolano no deja de protestar un solo momento ni un solo día, las 24 horas, y eso es lo que ha dado como consecuencia que esa resonancia ha llegado al mundo y hoy más de 50 y pico de países le están dando el apoyo a Venezuela para que regrese a la democracia y a la libertad. Yo creo que en Cuba, son dos cosas diferentes, se iniciaron diferentemente las dos tiranías, pero yo creo que en Cuba, el cubano dentro de la isla, desde luego, muchos pensarán, claro, desde Estados Unidos es muy fácil decir que protestemos, pero hay realidades. Los que están allá y los que estamos aquí. Los que estamos aquí no podemos protestar dentro de Cuba. Los que están dentro de Cuba son los que tienen que tomar la iniciativa, porque en definitiva es importante que el pueblo cubano de la isla, Ibrahim, entienda que la única manera de acortarle el tiempo a la tiranía castrocomunista que los tiene subyugados, que nos tiene subyugados por más de medio siglo, es siendo un pueblo activo. No podemos ser un pueblo pasivo. Yo creo que el pueblo cubano de la isla tiene que, por una vez por todas, entender que tiene que luchar y tiene que exigir que la tiranía castrocomunista, que el sistema tiene que cambiar, que el pueblo en definitiva, lo demostró ahora en este mal llamado referéndum que hicieron, que la gente prácticamente, muchos votaron en contra, otros no votaron, y en definitiva pues votaron muy pocos también en realidad. Pero el pueblo cubano de la isla tenemos que ponerle en la mente y en sus corazones de que el pueblo cubano del exilio está listo para ayudar y cooperar en lo que sea. No solamente para mandar dinero, como se está haciendo, que yo creo que es lógico y humano que se haga, y eso es lo que demuestra lo que es la familia cubana. Pero yo creo que dentro de la isla, no sé cuáles serán los procedimientos para que dentro de la isla haya conciencia. Yo creo que
No es suficiente lo que están haciendo las Damas de Blanco y todas las otras organizaciones opositoras, la Unión Patriótica de Cuba, allá con José Daniel Ferrer y el doctor Oscar Elías Bisset y todo. Me parece que es importante que el pueblo, hacer conciencia en el pueblo, y nadie mejor que tú para transmitir algo que haga llegar más a la conciencia y no sé cómo decirte. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, lo que, para resumir lo que habíamos hablado es el escenario geopolítico que existe actualmente con un gobierno en los Estados Unidos, con la presidencia de Trump, que puede quedar en palabrería solamente, pero incluso prometió, recordar que estamos iniciando el tercer año de su mandato, le quedan 2, es muy posible que este presidente repita, y dijo que tenía que eliminarse el socialismo y esta payasada del bolivarianismo y el comunismo en América Latina. O sea, esto es un buen escenario geopolítico en el área. La situación de Cuba no es comparable con la de Venezuela, que quedaban algunas reminiscencias de cosas privadas, de partidos políticos, de algún que otro medio de difusión, acceso a Internet, que el de Cuba es bastante limitado, y una serie de situaciones, y un pueblo que sí, ya lleva un largo periodo en esto, pero existen muchas personas que nacieron y vivieron el periodo anterior, al cual ellos criticaron y favorecieron la aparición de esto, pero quedan personas que vivieron, que tienen experiencia. Cuando usted me mencionaba lo del 80, la gente que nació en el 80, o sea, los que llegaron aquí en el 80, muchos habían nacido en el periodo anterior y tenían alguna experiencia. Hay algunos que nacieron en el 80 y tienen nietos. O sea, ¿qué puede ser? Que la situación no es similar. Ahora, el pueblo nuestro, como comienzo, lo que tiene es que informarse. Y otra cosa, está sucediendo un detalle que lo estamos viendo, incluso ellos mismos lo deben estar viendo. En ocasiones la policía está atropellando a un cuentapropista o a cualquier ciudadano de la calle y hay 20 o 30, 40, 50 personas mirando y filmando la escena y no son capaces de ir a socorrer al individuo. En ocasiones son mujeres a las que están lastimando. Como también hemos visto videos que cuando la población ha reaccionado, hace un tiempo atrás, a una señora que se llama Rosario, que también es dama de blanco, se la iban a llevar y los ciudadanos de allí del barrio lo impidieron. O sea, cuando hay 4, 5, 6, 7 policías, donde quiera que haya 50, 60 ciudadanos, 70, 80 ciudadanos, pueden impedir esos atropellos. No les va a pasar nada. Sabemos que tenemos un temor inmenso en nuestros corazones, porque desde que nacemos es el temor al régimen, el temor a lo que representa el gobierno. Recientemente vi una frase muy interesante relacionada a Cuba. Los ciudadanos en países libres le exigen al gobierno que desempeñen su función. Sin embargo, en Cuba los ciudadanos le temen al régimen, no le exigen nada porque le temen, porque desde pequeño el padre, la madre, la abuela, cuidado con aquel que es del CDR y es un elemento basurero, pero el CDR representa al régimen, representa la opresión, se representa la delación, la chivatería, y le temen en la escuela, le temen en todas partes les inculcan el miedo. No les va a pasar nada. Cada vez que vean un hermano suyo, un ciudadano de ustedes recibiendo un atropello policial, además de firmarlo, lo que hay es que socorrerlo e impedir el atropello, sea con un cuentapropista, sea con una madre reclamando, increíblemente, madres reclamando un techo para sus hijos en lugares públicos, han sido reprimidos y han sido hasta golpeados. Recientemente hubo un acto de repudio brutal con una familia que lo que estaba era reclamando un techo al gobierno, exigiéndole un techo al gobierno. Cosas que no suceden en los sistemas democráticos y libres. Cada hombre tiene la posibilidad y la oportunidad con su trabajo de tener una casa decorosa, y la calidad y el confort de la casa depende de su sacrificio y esfuerzo en la vida.
allí desgraciadamente el régimen se autotituló paternalista y por eso es que le exigen una casa, le exigen cuestiones médicas, le exigen que arregle esto, que resuelva esto y que resuelva lo otro, cosas que no deberían estar en algunas ocasiones en manos del régimen, pero bueno, él se autotituló el papá solución, bueno, pues que le exijan y le reclamen. No permitan, para empezar, algo tan sencillo como socorrer a un ciudadano, a un conciudadano, cuando está siendo maltratado, reprimido, con actitud violenta por parte de la policía. Eso y quitárselo de las manos y decirle, váyate, que hay videos donde cuando ha sucedido han ganado, o sea, un grupo de ciudadanos ha impedido que se lleven preso a otros ciudadanos. Entonces eso debe generalizarse, perder ese miedo. Eso son pasitos sencillos, pequeñas cosas, simplemente impedir que a una mujer le estén golpeando en el piso la policía. Primera, por mujer. Y segunda, porque en el 99.9% de las ocasiones es injusto y es deliberado y es arbitrario la actitud de la policía. Eso e informarse para saber que los hombres tienen derecho, los hombres nacen libres desde que sus madres los pare y nadie le tiene que estar imponiendo ni decidiendo qué va a hacer con sus vidas, a dónde tienen que ir, dónde tienen que vivir. Es increíble que en nuestro país exista ese régimen mequetrefe y sin moral ninguna. Hay veces que criticando a otros países de Europa y a Estados Unidos porque no permiten la entrada al país. Pero si esta gente no permiten que los ciudadanos cubanos en el área de Oriente vayan y visiten La Habana o quieran quedarse a vivir en La Habana y a trabajar, eso es una libertad del ser humano, ese es su país, esa es la capital de su país y se lo impiden. Estamos ante un régimen sin moral ninguna, ha perdido todo el respaldo internacional que tenía, las cosas en España también están cambiando, el mundo se ha dado cuenta que Cuba ha vendido una mentira, el presidente actual de la OEA lo ha dicho públicamente, que Cuba es un mito y que lo que hace es exportar terror, miseria, subyugación, crimen, y sabemos, hace unos cuantos años atrás, en una conferencia, ahora no acuerdo específicamente, creo que era de países latinoamericanos, de habla hispana, un presidente de apellido Flores, que por cierto murió, salvadoreño, le cantó 4 verdades al dictador en su cara, y desde el mismo principio de tomar el poder, no se puede olvidar la invasión que hizo en República Dominicana. En América Latina ha invadido cuanto país y ha hecho lo que le ha dado la gana. Salen a relucir siempre las cosas de África. No, aquí en América Latina, o sea, en el propio Venezuela estuvieron tratando de crearle guerrilla. ¿Qué le puedo decir, mi estimado compatriota Diego Suárez, con relación a lo que se puede hacer? Nosotros aportar información, ellos buscarla con el acceso a la información que tienen actualmente y empezar a dar pequeños pasos. Un paso bien sencillo, que es no permitir que les maltraten a sus vecinos, a sus conciudadanos, con abuso policial, ya sea por problemas de cuentapropismo, por problemas políticos, por el problema que sea, no permitirlo, y eso los va empoderando y va poniendo al régimen a la defensiva. Dicho sea de paso, esa militarización de La Habana recientemente es muestra de miedo. El régimen tiene miedo y en estos momentos se encuentran huérfanos de apoyo internacional como el que tenían hace 10, 15, 20 años atrás. No, eso es así. Mira, ha aumentado la represión enormemente. Y esa es una, fíjate, y quiero que el pueblo cubano de la isla me entienda, ha aumentado, la tiranía castrocomunista ha aumentado la represión enormemente, pero eso es una buena noticia. Es una buena noticia porque eso demuestra que el pueblo cubano de la isla hay fermento de libertad y aumenta precisamente la represión porque hay más protestas, porque la gente se está dando cuenta y, como es natural, se está concientizando de que tiene todo el derecho a conquistar sus derechos. Y el pueblo cubano de la isla, pues al protestar más y al recibir informaciones que por suerte hoy, pues las informaciones no llegan con toda la intensidad que van a llegar muy pronto, cuando en definitiva se puede implantar, y estamos trabajando en esto,
para que dentro de Cuba todo el mundo pueda tener acceso a la Internet y pueda tener acceso que las transmisiones de radio y televisión Martí se puedan escuchar bien en toda la isla y se pueda ver la televisión también de Televisión Martí. Se están creando las condiciones y sin lugar a duda los programas que se están comenzando a establecer y que están en proceso van a conducir, sin lugar a dudas, van a conducir a que el pueblo de Cuba va a poder tener toda la información. Déjenme recordarle al pueblo cubano de la isla que en 1985 fue cuando se inauguró Radio Martí. Ha pasado mucho tiempo, pero la idea, que en aquella época fue la Fundación Nacional Cubano-Americana, de la cual yo fui fundador con Jorge Mascanosa, pues fue nuestro primer proyecto importante que pudimos poner en el aire el 20 de mayo de 1985. Nunca pensamos que íbamos a esperar tantos años y que ya hemos tenido el privilegio de ir envejeciendo juntos aquí fuera de nuestra patria, todos los exiliados cubanos, pero siempre con la ilusión del regreso. Yo creo que el pueblo cubano de la isla debe de entender de que cuando la guerra de independencia, tanto del 68 como del 95, los exiliados cubanos fueron un factor importante para coadyuvar a que hubiera éxitos en los movimientos independentistas que se suscitaban en aquella época, tanto en la época de la Primera Guerra del 68 como luego después la del 95, cuando tuvimos la suerte de que tuviéramos a nuestro apóstol José Martí al frente de aquel movimiento. Pero ya lo he dicho en otras ocasiones, los viejos robles en aquella época fueron invitados por el entonces líder de 1895, José Martí, a que participaran con los pinos nuevos, y así se logró la libertad y la democracia para Cuba, para conquistar la libertad de aquel yugo opresor, del yugo español. Yo creo que hoy tiene que suceder exactamente lo mismo. Las nuevas generaciones dentro de Cuba, con las nuevas generaciones que desgraciadamente han tenido que nacer en el exilio, estarán de acuerdo, y por eso es que le hemos dado siempre el apoyo a todos los movimientos de los jóvenes que están tratando y han entendido el camino que tenemos que conseguir para conquistar la libertad y la democracia para Cuba. Yo creo que la juventud dentro de Cuba está haciendo un trabajo formidable. No quiere decir que las generaciones mayores no estén cooperando también, pero no podemos negar que después de más de medio siglo, pues existe cansancio, y en estas luchas es una cosa. Pero hay algo muy importante, Ibrahim. El pueblo cubano, tanto de la isla como del exilio, ahora estamos muy bien identificados, porque hay más comunicación. Ahora se sabe que no somos enemigos, somos un solo pueblo. ¿Qué cosa puede anhelar más un pueblo que estar unido? Y la familia necesitamos unirla. Yo creo que dentro de toda la maldad que ha ocurrido durante tantos años, pues las nuevas generaciones están despertando. Tú eres un ejemplo, y así hay miles y miles y miles de cubanos dentro de la isla que saben que es necesario conseguir la libertad para después que el país se convierta en un país próspero. A veces uno se sorprende y ya uno que cargado de años todavía nos sorprendemos cuando nos empiezan a contar todas las limitaciones que hay en Cuba. En Cuba nadie puede hacer absolutamente nada, nadie puede tener nada, ni nadie puede avanzar, ni nadie puede progresar, ni nadie puede determinar nada. Todo lo determina el Estado, y el Estado es señor y dueño y de todo. Entonces lo único que aspiraba hacía mucho tiempo el pueblo cubano era salir de la isla y venir al destierro. Ya hoy yo creo que es diferente. Yo creo que el pueblo está entendiendo que es mejor combatir desde adentro y tratar de hacer un cambio de sistema, porque no es un cambio de gobierno, es un cambio de sistema, para que Cuba en definitiva se pueda reinsertar entre los países libres del mundo para poder conseguir la democracia y la libertad. Y así, pues figúrate la prosperidad que va a tener Cuba con la reserva de cubanos en el exterior, con capacidad,
con vocación de patria y con deseos de regresar a la patria, no a recuperar nada, sino a reconstruirla conjuntamente con los cubanos de la isla. A mí me parece que el mensaje debe ser positivo dentro de la isla. Yo creo que estamos en un momento bueno. América Latina ha despertado, y antes, cuando comenzaba la revolución hace más de 50 años, pues la tiranía castrocomunista tenía el apoyo de todos los países. Hoy absolutamente estamos definitivamente seguros de que hoy lo que queda es una mueca de lo que fue aquel movimiento que parecía que iba a ser formidable de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, conjuntamente con la Revolución Bolivariana y la de Ortega, ya eso es cuestión y todo va terminando. Todos los países de América Latina se han incorporado a la democracia. Quedan pocos y creo que pronto otros estarán incorporándose al sistema, que en definitiva es lo que el ser humano quiere: democracia y libertad. Ya tú llevas algún tiempo, a pesar de que naciste con la revolución, Ibrahim, tú entendiste a tiempo que aquello era un fraude. Bueno, yo era lo que ellos llamaban inadaptado o personas con problemas ideológicos. Lo que el pueblo, y esos mensajes yo sé que constantemente ustedes se lo están mandando, el pueblo de Cuba en el exilio, porque esta cantidad de hombres ya representa un pueblo, pero además de eso, mantienen la cubanía, mantienen la música, mantenemos nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia, conservamos nuestra historia. Este pueblo, junto con aquel que es un solo pueblo, puede hacer mucho. Lo hablábamos en el otro segmento, lo que se necesita es la libertad. Comencemos no, ya se está haciendo hace muchísimo tiempo, fue una expresión fuera de... Informarse, y cada vez que puedan defenderse, reclamen sus derechos, no teman, no les pasa nada, y fíjense que cada vez que el pueblo que está presenciando un acto abusivo por parte de la policía, intervienen, siempre rescatan a su conciudadano, que es su vecino, que es su hermano, y defenderlo, ya sea porque está reclamando políticamente derechos para todos, y el pueblo de Cuba en el exilio siempre está sufriendo, es más, ha vivido y ha sufrido un chantaje emocional por apoyar a su familia y a sus hermanos que dejaron detrás, y contribuye indirectamente con remesas y eso a la supervivencia del pueblo y a la vez a la supervivencia de la tiranía. No teman a la libertad es la solución, no una solución paliativa ni temporal, es la solución definitiva de todos los cubanos y de sus futuras generaciones, de sus hijos, de sus nietos. Va a haber muchos cubanos que no podrán regresar, pero va a haber muchos que regresarán, y de los que no regresan van a estar interactuando con la isla y yendo y visitando la isla y participando, sabe Dios de cuántas mil maneras, ¿no? Y yo, Mano Diego, no tengo complejos por estar en el exterior y pronunciarme. ¿Por qué razón no tengo complejos? Porque es mi derecho. Yo soy cubano, tengo todo el derecho del mundo de criticar y de decir sobre el régimen lo que mejor me parezca, y también decir cosas que he aprendido que no sabía cuando estaba en Cuba, de que salir a la calle y reclamar tus derechos no es delito, precisamente es eso, un derecho de libertad. Háganlo. Yo había muchas cosas porque me recrié en ese régimen que no las sabía. Es muy fácil decir, no es fácil desde el exterior. No, yo lo digo de donde esté. Yo lo digo desde el lugar que esté, sin complejo. El que quiera, lo escucha y procede. El que no quiera, bueno, pues que se sume a esa ola que cree el gobierno de que los que están de afuera, porque cuando los detienen y los entrevistan y los interrogan, les dicen no, porque, y les dicen mil cosas de nosotros los miembros del pueblo de Cuba que nos encontramos en el exilio. No teman, nada es mejor que vivir en libertad.
tengas prosperidad económica o tengas esto, se vive con dignidad, nadie te molesta. Tienes lo que eres capaz de conseguir con tu esfuerzo, tu trabajo, tu disciplina, que en Cuba nunca lo van a tener, puesto que no existe un marco legal que respete ninguna iniciativa privada. Siempre los utilizarán. Cuando les conviene aflojar un poco con lo de la comida, permiten cierta discreción. Como decía usted en el otro segmento del programa, cuando cogen cierto auge o van a servir de ejemplos de éxito en el barrio o en la ciudad donde viven, les cortan las alas. Los únicos ricos permitidos en Cuba es la mafia militar instalada en el poder, que tiene secuestrado a todo nuestro pueblo. Oye, formidable. Mira, lamentablemente pues llegamos al fin, se nos acaba el tiempo. Aquí me están indicando de que ya se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho, Ibrahim, todo lo que has transmitido para Cuba, y este no va a ser ni el primero ni el último programa que tenemos que seguir transmitiendo, porque no queremos vender falsas esperanzas, son esperanzas positivas. El pueblo cubano del exilio está listo para trabajar con el pueblo cubano de la isla, y primero conseguiremos la libertad y la democracia para Cuba, y después el país se reconstruirá. Pueblo de Cuba, muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. Volveremos de nuevo. Gracias. Entérate. Entérate qué es un fotingo. Pues entérate que los cubanos del siglo pasado le llamaban fotingo a los automóviles. Sí, los cubanos del siglo pasado solían llamar a los automóviles fotingos. Pero es interesante saber el por qué, ya que la palabra no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En 1908, la Ford Motor Company de los Estados Unidos sacó su famoso Ford modelo T. Desde el punto de vista técnico, el Ford modelo T incorporó por primera vez la modalidad del sistema de 3 pedales: embrague, freno y acelerador. La publicidad de la Ford describía la novedad como el sistema de Foot, Eat and Go, es decir, pisar y arrancar. Los primeros automóviles arribaron a Cuba en 1899 y eran de fabricación francesa. Pero cuando el modelo Ford llegó al país, se hizo popular, revolucionó el mercado y los criollos comenzaron a cubanizar la frase Food, Eat and Go. Padre, he sacado excelentes notas en la universidad. ¿No cree usted que me merezco un fotingo? Amigos, ese es el origen y así surgió la famosa palabra fotingo. Entérate. Queridos amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.